Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar, del país, continente desde donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos por aquí. Yo soy Jazmín Chi, nos acompaña también nuestro co-host José Luis Ortiz desde España. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos vivos, estamos bien en este momento. Sí, y pues bueno, bienvenidos aquí a donde nacen las ideas, en donde ustedes como ya nos han escuchado, ya nos siguen y ya saben, invitamos a personas maravillosas que tienen una trayectoria de vida fenomenal y que son artistas, escritores, fundadores y pues bueno, personas que se merecen tener este spotlight en donde ustedes pueden conocer más de ellos, de su legado que están dejando en este mundo. Y pues nada más y nada menos, el día de hoy tenemos un gran invitado a Luis Arias Manso. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días, Jazmín. Buenos días, José Luis. Buenos Chile, días. un abrazo para todas y para todos. Y muy contento de poder compartir este espacio. Qué gusto tenerlo aquí con todos nosotros y pues me gustaría primero comenzar compartiendo un poquito acerca de quién es usted para que la gente pueda saber y entrar de lleno pues ahora sí a la plática, a que usted nos comparta lo que usted ha hecho, porque pues es autor de muchos libros y bueno, aquí podemos decir... Permítanme un segundito para que conozcan a nuestro invitado. Él es un escritor, es poeta, editor, político y gestor cultural chileno. Y pues también vivió muchos años, 12 años exiliado en Francia y es fundador y secretario general del movimiento Poetas del Mundo. Es también, como ya lo dijimos, escritor con muchos libros publicados como el Manifiesto Universal de Poetas del Mundo, Agua Luna, 1000 años de amor, Dos tiempos para un compás, Manifiesto por la vida, viva, adaptando a los nuevos tiempos y a los exigentes desafíos de nuestra época. Y también ha tenido muchas actividades literarias de las cuales pues nos encantaría escuchar un poco más sobre usted a lo largo y ancho de muchísimos países. También ha estado involucrado en actividades políticas y sociales. Y pues bueno, es un gusto tenerlo aquí con todos nosotros. Señor Luis, muchas gracias por estar aquí. Y nos encantaría que nos compartiera acerca de quién es Luis Arias Manso. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que empezó a escribir? Amigo José Luis, una preguntita que le quieras hacer a nuestro invitado. Pues yo voy a empezar, ya tú que has dicho que también estaba en política, se tuvo que exiliar. Yo voy a empezar un poco antes de que se marchase a Lyon. Fue en el año 73, pues Le Mala Vida, creo que cuando Luis tenía 17 años, y fue cambio, vamos a ver, cómo vivió ser testigo de un cambio tan profundo y doloroso que vivió en ese momento. ¿Cuál fue ese dolor el que realmente le empujó, casi sin querer, entrar en la escritura una tabla de salvación? Y sobre todo, repito, porque ya lo dejaron en el 75 y la palabra exilio suena muy mal, ¿no? Suena como una maleta con mucho dolor, ¿no? Y de despedidas con muchos abandonos sin querer. Tuviste 12 años en Francia hasta que otra vez a Chile en el 91. ¿Cómo se vive, lo digo, cómo se vive ese momento tan amargo? Eso fue parte de que tú esos valores que tienes ahora, como por la paz, incluso, bueno, un poquito es esa pregunta la que te he dicho antes. Si ese mismo dolor te empujó a tener la salvación de las letras. Sin ese dolor, yo no estaría frente a ustedes. Ese dolor que me hizo madurar, ese dolor reflexionar mucho, me hizo crecer. Y la verdad que de una familia muy pobre en el sentido económico, pero muy en sabiduría, con padres que me enseñaron cosas todo, pero desde un lugar de carencias económicas. Me eduqué en un sitio de
con muy pocos recursos. Entonces yo a muy temprana edad me involucré en lo que era la política. Tenía 13 años y medio cuando se inicia la campaña presidencial del presidente Salvador Allende, por allá del año 1970. Y durante toda esa campaña fui muy activo hasta que Allende gana las elecciones el 4 de septiembre de 1970. Yo ya tengo 14 años cumplidos. Un proceso de cambios en Chile, esto bien inédito para el mundo entero, porque por la primera vez un presidente marxista llega al poder a través de las elecciones, a través de la democracia. Un cambio profundo en Chile, del cual dura solamente 3 años, en el cual estuve muy involucrado. Y el 11 de septiembre de 1973 todo se termina por ese terrible golpe de Estado que organizan desde Washington y que lo ejecutan a Chile los militares, unidos a la derecha chilena. La misma derecha que hoy está nuevamente en el poder en Chile. Y bueno, a esa edad de 17 años, iniciar una vida en la dignidad, pues muchos de mis compañeros, jóvenes como yo, fueron apresados, llevados a campos de concentración, torturados y algunos violados. Incluso algunos fallecen en la tortura. En el año 74 vivo una experiencia muy enriquecedora, pero también rica, porque logro ingresar a la Embajada de México para pedir asilo político, y amarga porque después de una semana de estar dentro de la Embajada en Santiago de Chile, los funcionarios de la Embajada me sacaron junto a 3 compañeros y nos pusieron nuevamente a la calle en Santiago. Desde ahí sigue mi camino de clandestinidad hasta que me ayudan compañeros y mi familia a salir de Chile hacia Argentina en el año 1975. Y de ahí, bueno, se inician otra vida compleja, porque también me toca vivir el golpe de Estado de Argentina. Y posteriormente, en plena dictadura militar argentina, fui arrestado y torturado en una habitación de un hotel en Mendoza, junto a otros compañeros. Solamente en el año 1979 logro salir de Chile y llego a España, a Madrid, en enero del 79, donde paso 15 días y de ahí viajo a Francia, y en Francia me entregan la calidad de refugiado político, donde permanezco 12 años que sigo yo muy involucrado en lo que es toda la parte política, en la parte de recuperar la democracia para mi país. Y cuando regresa la democracia en Chile, me vengo a Chile lleno de ilusiones, de sueños y con ganas de aportarle a este país lo que había aprendido durante mis años. Pero llegando a fines de los años 2000, al fin del siglo pasado, viví un momento de cambio muy... Me decepcioné de lo que estaba viendo en mi país, me decepcioné de los políticos, de mis propios compañeros en muchas ocasiones, que se aferraron al poder y no hicieron los cambios que la sociedad chilena esperaba. Yo tuve siempre un concepto de materialista, a pesar de ser de una familia muy cristiana, muy católica. Yo no creía mucho en la parte espiritual, pero a fines del siglo XX, como les decía, viene toda una transformación en mi vida, que me encuentro con personas que cambian radicalmente mi concepto de ver el mundo y de ver la existencia humana. Primero,
me liberan de mis dolores, de mis frustraciones, luego me abren puertas de que existe algo más allá de la materia, la luz, lo espiritual, y todo eso está reflejado en mis libros. Agua Luna es la primera persona que llega a este mundo, a mi vida, y me abre una puerta espiritual. Luego está Mil Años de Amor, que es también una persona que me habla de las vidas pasadas. Instantes es como también el tercer libro de esa trilogía, son novelas que contienen poesía. Un reencuentro con mi exilio en Mendoza principalmente, pero todo va ligado a conexiones con el más allá, con ángeles, con musas que me hacen escribir y volver a renacer desde otro punto de vista, sin abandonar mis convicciones sociales y políticas. Entonces, pero puedo decir algo, que yo desde muy joven, desde muy niño, siempre estuve apegado a los libros y siempre escribí poesía, sobre todo en los cuadernos, en hojas sueltas, y fue la literatura y la poesía la que me salvó finalmente en aquellos tiempos más difíciles, que fue la clandestinidad en Chile y el refugio político en Argentina. También me ayudó mucho en Francia, en Lyon, porque un momento de mucha soledad, pero siempre me salvó la poesía. Dicho todo esto, me extendí bastante quizás, pero para lograr entender por qué una persona que no es académica, que no estudió letras en la universidad, se puede atrever a unir a los poetas de todo el mundo y crear este movimiento que es, creo yo, uno de los más importantes, más amplios, más grandes del planeta, con presencia en 143 países, con más de 9.500 poetas miembros y con una línea muy clara de hacia dónde debemos dirigirnos. En mi andar como poetas, en el año 2004, hago un viaje a igualdades, y ahí fue que yo me di cuenta de que los poetas estaban dispersos frente a un mundo caótico y que había que hacer algo. Había que orientar la poesía hacia el siglo XXI, hacia lo que se nos venía. Y fue así que yo logro fundar el movimiento Poetas del Mundo en el año 2005 con un manifiesto que es nuestro guía. Pero debo decir también que ese manifiesto tiene toda una historia, porque fue como algo que me dictaran a mí, que yo debía escribir ese manifiesto. Entonces, creo que es así que llegamos a lograr lo que tenemos hoy día, un movimiento comprometido con la paz, con el medio ambiente, y el tiempo nos ha dado la razón, que era necesario unir a los poetas del mundo, sobre todo con lo que estamos viviendo hoy día, con lo que estamos viendo, esas atrocidades del ser humano, cómo asesinan niños en Gaza, cómo hoy día atacan países, cómo atacan a la República Islámica de Irán, una civilización tan antigua, tan sabia. Yo estuve en Irán el año 2007, invitado por el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Estuve con él en el palacio, estuve con el vicepresidente de Irán, estuve con poetas muy reconocidos persas, estuve 2 semanas recorriendo Irán, conozco ese país, le tengo un gran amor y me duele realmente lo que está sucediendo en estos momentos con ese país. Yo creo, gracias Luis, yo creo, Jazmín, yo creo que ha sido una entrevista muy buena, ciertamente. Tengo que darte las gracias porque aquí lo puedo decir y creo que Jazmín lo sabe también. A mí me formo parte de, gracias a que tú me pusiste y bueno, o te pusieron ahí,
a ser parte de Poetas del Mundo. Bueno, yo me cargo de la parte europea, pero da lo mismo, ahora no viene a cuento. Pero sí que casi nos ha quitado todas las preguntas. O sea, creo que has hecho una semblanza maravillosa, pero no sé tú qué piensas, Jazmín, pero yo creo que casi nos ha matado todas las preguntas. Creo que me quedan pocas, pero bueno, creo que nos quedan las suficientes, ¿no? Yo creo que para terminar de conocer a una persona, el poco tiempo que tenemos en un podcast nunca es suficiente. Y con el inmenso bagaje de todo lo que usted ha tenido que pasar, don Luis, han sido muchísimas cosas y me fascina escuchar que de todo eso que de todo eso que usted vivió, cómo lo enfrentó y que pudo sacar algo tan maravilloso como unir 143 países en un mismo sentir, en las voces y plumas de miles y miles de poetas que todos buscamos lo mismo. Usted mismo lo dijo, o sea, regresó a su país y vio y quería un cambio y obviamente eso, independientemente del país, del continente, porque aquí estamos 3 países juntos, estamos desde México, desde Chile, desde España, e independientemente de eso tenemos el mismo sentir de querer hacer algo positivo por nuestra sociedad, por nuestra gente, por nuestro alrededor, y es ahí donde conectamos con personas que a lo mejor y no están al lado, no son nuestros vecinos, pero están en otros continentes y en otros países. Entonces me llena mucho, la verdad le admiro mucho en este sentir de decir cómo transformó y transmutó toda esta situación de lo que nos cuenta, de ver a sus amistades que muchos lamentablemente, y lo siento mucho, perdieron la vida. Sé este tipo de situaciones porque a pesar de que somos generaciones diferentes, aquí en México están sucediendo cosas muy, muy devastadoras también en ese sentir. Y como eso, usted no perdió su sensibilidad, usted no perdió, y usted dice, a pesar de no ser académico, pero independientemente de si es o no, lo importante es que usted tiene un corazón para compartir. Y yo creo que eso es lo que conecta en la poesía. Y lo que conecta en las letras, en donde la gente puede decir, yo me identifico con esto, en lo que mueve a lágrimas, a sonrisas, a conectar con los autores. Entonces me fascina, me encanta todo lo que estoy escuchando y yo creo que, como dice José Luis, gracias por compartírnoslo y no es que nos deje desarmados, tenemos muchas más preguntas que hacer. A ver, amigo, échate una. Dime. No te escucho. Sí, amigo, una pregunta para nuestro invitado. Una, pues ya le he lanzado una, pero ahora vas a sacar la otra. Y mira, has hablado como de la poesía como resistencia. Más allá de la novela, tu poesía es un grito de resistencia, ¿no? Y me encanta, nos encantaría, creo que también hay por todos, que compartías con nosotros algún verso propio que sientas que te define o que te resume esa lucha por un mundo que tú has creído mucho más justo. Y tú, que la poesía puede cambiar algo, este mundo convulso. ¿Y cuál es la responsabilidad? La verdadera responsabilidad más allá de escribir del poeta. Debo confesar que hay momentos en que me siento bastante pesimista. Me siento a veces desilusionado. No sé a veces si realmente vas a lograr que la poesía pueda influir en los asuntos del mundo. Yo no digo que lo vamos a cambiar, los poetas no. Los poetas somos seres humanos, tenemos muchas falencias, cometemos muchos errores, pero la poesía sí que puede hacer algo. La poesía es pura. La poesía es el instrumento que puede cambiar las cosas, el destino de la humanidad. Pero nosotros creo que como poetas
somos los mensajeros de una nueva oportunidad para la humanidad. Es decir, si quienes gobiernan, quienes tienen el poder, lograran actuar con poesía, hacer cosas con poesía. ¿Qué significa eso? Significa hacer las cosas con amor y con belleza. Si nuestros gobernantes aplicaran la belleza y el amor en lo que hacen, seríamos felices. El mundo caminaría hacia un futuro de amor, de felicidad, de belleza, que es lo que nos merecemos como seres humanos. Pero ahí es donde yo a veces me hago preguntas. Es que vamos a lograrlo a que nos escuchen. Yo les decía que estuve con el presidente de Irán en el año 2007, en un momento como el que estamos viviendo hoy día, más o menos parecido, porque Irán estaba siendo amenazado también en aquel momento de una guerra nuclear, ataques nucleares con ese país. Y la conversación que tuvimos con Mahmoud Ahmadinejad giró en torno a eso. Yo me di cuenta que ese presidente hablaba con mucha poesía. En su mensaje, en su diálogo, había mucha poesía. Pero es que el mundo está dividido. Está dividido entre mandatarios que tienen sensibilidad, es decir, por ejemplo, Salvador Allende. Si escuchamos los discursos de Salvador Allende, si escuchamos el último mensaje que él le da a la nación pocas horas antes de morir, está lleno de poesía. Sí, ciertamente sí. Presidente, le vemos una en sus palabras y hay poesía. Se llama la presidenta de México y tiene en su narrativa pues es lo pero haciendo manipulaciones que son controlados por los que tienen el poder económico. Las redes sociales son controladas. Mensaje a las grandes mayorías lo veo yo con Poetas del Mundo. Lo veo que los algoritmos de las redes sociales están controladas y manejadas. Entonces, frente a eso viene una desilusión, viene un pesimismo, porque vemos por otro lado presidentes que tienen el poder y que mienten acá, que cambian el discurso, que son descaradamente viciosos, que quieren manejar el planeta, que quieren robarse los recursos naturales de otros países. Y frente a eso, ¿qué hacemos como poetas? ¿Qué hacemos solamente con el poder de la palabra? Por otro lado, la parte optimista de este asunto, y que lo he manifestado muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que hace 2000 años, un poco más, menos, un joven hombre ingresó a Jerusalén. Vivíamos tiempos del imperio romano, y la única arma que él llevaba era la palabra, y el mensaje era de amor y de paz. El mismo mensaje que tratamos de transmitir nosotros hoy, poetas. Y sin embargo, ese joven hombre fue crucificado. Entonces,
La palabra es poderosa. Pero yo como líder de este movimiento tengo mis momentos de agobio, de desesperanza. Entonces yo cuento con los poetas como José Luis Ortiz, que ocupa un cargo como vicepresidente de Poetas del Mundo para Europa, que me ayuden en toda esta batalla. Y a veces veo que los poetas toman algunos cargos, responsabilidades y no los asumen, se los llevan para su casa, como que no entendieran la importancia que tiene de que triunfe la palabra, de que triunfe la poesía en el mundo, más allá de lo que nosotros deseamos y que es legítimo sobresalir como persona o como poeta en el mundo. José Luis me está pidiendo un poema y estoy tratando de encontrar algo acá en mis... Sí, de hecho, digo, porque no, sí que me gustaría escucharlo y a todos creo que nos gustaría escucharlo. Sí, estoy tratando de encontrar algo porque no está preparado para leer algo, ¿no? Entonces, como no tengo acá el libro a mano... Bueno, sí, pasa nada, estoy buscando en el computador, hablaba, perdido de mi discurso, ¿no? Pero eso en general lo que a mí me algo que me está gustando mucho de lo que usted está diciendo es esta parte del liderazgo con belleza y amor. Es algo que muy pocos líderes alrededor del mundo lo hacen, lo implementan, y me gusta mucho la manera en la que usted lo trae a la mesa, como decimos acá en México, y que si más líderes vieran el mundo con esa belleza y ese amor, el país, o sea, no nada más sus países, sino realmente la humanidad, sería totalmente diferente. Porque hoy en día se ve con muchas cosas muy, muy diferentes, muy distantes a la belleza y al amor, sino al egoísmo, etcétera, para no decir más cosas y no entrar en esos detalles. Pero realmente si los líderes mundiales y estas personas que guían a los pueblos lo hicieran de esta manera como usted lo está diciendo, que usted ya tuvo el gusto y el honor de ver a liderazgos desde esta perspectiva y ver que sus pueblos avanzan, diferentes a nosotros obviamente porque son culturas completamente opuestas y diferentes, sin embargo que ven que avanzan en un sentir dentro de la belleza y del amor, en donde la gente vive bien, yo creo que sí sería muy diferente y es algo que creo que a todas las personas que nos están escuchando nos puede dejar pensando. Yo también tengo otra pregunta, igual también en lo que usted puede encontrar alguno de sus poemas, de alguna que quiera compartir con nuestros oyentes. Sin embargo, si no lo encuentran, no hay ningún problema. Nos encantaría también tener una segunda parte, ¿verdad, amigo José Luis? ¿O tú qué opinas? Este va a ser el programa de las segundas partes. Todos los programas de los divorciados. Vamos a hacer una vez más. Pues esto sí, no, yo creo que también, sí. Creo que sí, porque Luis Sí. ahí es muy interesante. Pero le tengo esta otra. Conversación. Le tengo exactamente de seguir la conversación porque es muy interesante y se pueden tocar muchas partes del prisma que somos todos. Y aquí hablando acerca de la poesía y de este sentir que une corazones a través de los continentes que usted nos comenta y que usted dice que la palabra tiene poder y es una verdad tan potente. Aquí me gustaría preguntarle, usted es el fundador y secretario general del Movimiento Poetas del Mundo, ya lo hemos compartido, una red que agrupa a muchísimos poetas, miles de poetas en más de 143 países, y me encantaría preguntarle cómo es que nació esto. ¿Fue una idea que le llegó de repente en una noche de insomnio allá en París, o fue una respuesta lógica al ver el desamparo de todos los poetas, o es más que nada, como la narrativa nos ha estado compartiendo en esta entrevista, un grito silencioso a través de las letras para que quede en la mente y en el corazón de aquellos lectores? ¿Cómo es que nació esto? Como decía hace un rato, yo hice un viaje fui a un festival de poesía por allá en mayo del 2004 a Cuenca, en Ecuador.
y yo decidí viajar por tierra para ir encontrándome con poetas en diferentes lugares por donde iba a... Y viajé de Santiago a Mendoza, Mendoza a Salta, norte de Argentina, de Salta a Tarija, sur de Bolivia, de Tarija a Santa Cruz de la Sierra, de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba, de Cochabamba a La Paz, y en cada trayecto lo iba haciendo de noche, viajando de noche en bus, con un montón de cajas de libros míos, y encontrándome con poetas. De La Paz viajé a Lima, de Lima a Tumbes, el norte del Perú, de Tumbes pasé a Guayaquil, Cuenca. Fueron muchos días y noches de viaje muy cansador. Viajaba con pocos recursos económicos. El festival duró 3 días en Cuenca. Y me di cuenta en Cuenca que los poetas cada uno iba con una aspiración personal, que no tenían un discurso, no tenían un mensaje. Uno lee un poema, otro lee otro poema y sin ningún hilo conductor. Y en los 3 días jamás me invitaron a leer en público. Y siempre yo asistía a las lecturas y como público, al final yo he ido invitado como poeta. Y cuando terminó ese festival se hizo una evaluación y yo les dije a ellos, que francamente la poesía como estaba no servía, que estábamos viviendo un momento importante para la humanidad, y al final ahí me dijeron que tú no te haces cargo de organizar en Chile un festival de nuestra organización, y asumí el desafío de organizar en Chile el festival siguiente en el 2005. Y en ese transcurso del tiempo me di cuenta que los poetas, cuando vieron que yo tenía mucho éxito, tenía poetas de más de 17 países que venían a Chile, 40 poetas ya confirmados, los mismos dirigentes de esa asociación empezaron a boicotear mi organización, la organización de ese festival que era para la propia organización de la cual yo estaba trabajando. Entonces ahí dije yo, esto puede ser, yo voy a crear un movimiento para cambiar las cosas. Cumplí con mi cometido, hice el festival y cuando terminó el festival, en mi discurso de cierre, les dije que yo renunciaba a todo eso, iniciaba una nueva etapa para la poesía a nivel mundial. Eso fue el 14 de octubre de 2005 en Valparaíso, y se inicia ahí el movimiento Poetas del Mundo. Entonces escribo el manifiesto y esto fue traducido rápidamente al árabe, al... Creo que el tiempo se nos va agotando. O sea, que creo que habrá que empezarlo Jazmín para otra vez. Pero sí que me gustaría, creo que terminar. Creo, Luis, que es muy interesante. A lo mejor lo que sea un par de minutos, que digo yo. Imagínate que te encuentras en un café cuando eras un joven o una joven de 17 años, como tú cuando empezaste todo. Y en una servilleta aquí un mensaje que lleve el título Consejos para un poeta del futuro. ¿Qué escribirías en esa servilleta? Que el poeta debe ser siempre humilde, nunca perder la humildad, porque el poeta es un mensajero. El poeta tiene que transmitir sabiduría, transmitir ejemplos. Muy difícil tu pregunta, porque me pillas de sorpresa, pero me hace el poeta que le escribe cartas a un joven poeta de Riesler, ¿cómo se llama? Pero bueno, yo diría siempre ser humildes, pensar más allá de uno mismo, saber que lo que uno transmite es la responsabilidad. Creo que eso. Pero ahí encontré un poema para... Yo creo que el tiempo se nos echa encima. Y entonces yo creo que se está agotando. Yo casi te pasaría... ¿Por qué no hacemos una cosa? Esa excusa lo emplazamos para la siguiente. Poema la siguiente. Entonces,
Entonces, si quieres, yo te pasar y lo emplazamos, porque así ya tenemos la excusa perfecta. Hay que buscar excusas. Jazmín, si quieres ya te paso a ti la palabra, porque así haces el programa, que has estado muy calladica ahora y se te echa en falta. Tu voz. Sí, amigo, sí. Acuérdate que yo me mantengo callada cuando estoy escuchando a gente que me encanta. Entonces, de verdad que, don Luis, de verdad, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí con nosotros en donde nacen las ideas, de compartir su experiencia, de compartir también cómo es que nace Poetas del Mundo y cómo siguen llegando personas, como usted dice, personas que tomen realmente ese rol para poder impactar a la sociedad a través de las letras, porque la palabra tiene poder, usted ya lo comentó, y no nada más es en el aquí y en el ahora, que también estamos haciendo un cambio en eso, sino en el legado que dejamos para las nuevas generaciones o para el mañana, a las personas que escuchan, como usted lo dijo, para esos poetas que vienen, esos consejos que les ha dado, que muy cierto, la humildad ante todo. Creo que eso, a medida que muchas personas avanzan, se pierde, y es algo que debemos de hacer introspección para poder quitarnos ese ego y seguir humildes ante la vida. De verdad que es un gusto haberlo tenido con nosotros, y como dice José Luis, el tiempo a veces nos juega esto de que estamos, como decimos en México, muy picados, pero nos dice, híjole, hay que terminar, y por eso le invitamos a una segunda parte para todos nuestros escuchas también, para que lo puedan ver. Y me encantaría que nos compartiera también, para nosotros poner en nuestras redes sociales, las páginas web, los links, para que la gente pueda conocer más acerca de sus obras, acerca también de lo que usted está haciendo y acerca de este movimiento de Poetas del Mundo. Si se pudieran ellos, más poetas jóvenes o más nuevas generaciones, si se pudieran involucrar, cómo pueden involucrarse también, y que esos links nosotros los compartiríamos igual justo dentro de este podcast para que sea pues más fácil para ellos acceder a esto, gracias ahora a este mover de redes sociales y este mover de que ya no hay barreras internacionales. Ahora, a través de un clic, podemos estar conectados 3 países en continentes diferentes. De verdad, un gusto, un abrazo a la distancia, y algo que guste usted terminar en esta plática. Sí, solamente darle gracias. Voy a compartir todos los enlaces de las redes sociales, de nuestra página web, y también de mis libros, que acabo de, por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Lo he editado en digital para Amazon, que es una forma de llegar a más público, y que me compren los libros, porque los poetas también comemos, también necesitamos vender obras, así que eso. Encantado. Entonces, lo dicho, quedamos para la siguiente, Luis. Y te prometo darte los poemas que tengo que dejar para eso. Esta semana. Un abrazo, que tengan un maravilloso día. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Abrazo.